todos, en este video vamos a tratar de definir qué es la literatura y vamos a también hablar de algunos otros conceptos que son importantes, ¿sí? No importa en el año que estés del secundario, pero estas preguntas se van a formular, ¿sí? Y vamos a pensar sobre ellas. Entonces, ¿qué es la literatura? Bueno, es una pregunta que uno considera que sabemos la respuesta, pero que nadie en definitiva puede definirla conceptualmente y de una manera definitiva. Cada uno va a tener una definición diferente de literatura y eso nos va a llevar a preguntarnos para qué se escribe, qué es escribir y sobre todo qué es escribir literatura y para quién se escribe. En estas tres preguntas va a residir la definición de literatura. En primera instancia podríamos tener un primer acercamiento donde diríamos que toda la literatura es ficción. Pero en realidad la respuesta es que no toda la literatura es ficción. Podemos postular, ¿sí?, que toda la literatura es ficción, lo cual nos permitiría diferenciar aquellos textos que presentan un hecho real de otros en los cuales ese hecho solo es producto de la imaginación y tendríamos como un acercamiento. Pero también es cierto que existen obras basadas en hechos reales que son consideradas literarias y el caso icónico va a ser el diario de Ana Frank, ¿sí?, donde vamos a tener una niña de 13 años que escribe un diario íntimo durante la Segunda Guerra Mundial en un refugio, escapando de los nazis, pero que hoy lo leemos como literatura, ¿sí? No vamos a leer a Ana Frank buscando información sobre la Segunda Guerra Mundial, si bien la tiene desde la perspectiva de un judío, pero en este caso la leemos como una novela, si se quiere, ¿sí?, o como algo similar. Entonces, vamos a tener en cuenta otro aspecto que tiene que ver con la definición que nos va a dar Terry Eagleton. Terry Eagleton era un crítico inglés contemporáneo que afirma que una obra literaria se define por un uso especial del lenguaje. De acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir que se aleja del modo en el que se habla o se escribe en la vida cotidiana. Entonces, la literatura se distinguiría por el uso estético del lenguaje. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo. El lenguaje ordinario y sus códigos tienen una organización especial y su fin no es meramente utilitario, sino que intenta provocar un goce estético. ¿Qué queremos decir con esto? Que definimos a la literatura como el uso estético del lenguaje. Yo uso el lenguaje de una forma particular para generar un goce estético, un placer artístico, ¿sí? La literatura es una expresión artística, es arte. Entonces no lo vamos a leer como algo utilitario. Tiene una finalidad sin finalidad. Yo no leo literatura para encontrar información sobre, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, si tomamos el caso de Ana Frank. Lo leemos por el mero goce estético. Pero acá también es muy importante el papel de los receptores. Yo puedo agarrar un libro, por ejemplo, de biología y leerlo por el mero placer y goce estético. Sí, la realidad es que sí. Entonces, Eagleton también plantea que el concepto de literatura es una convención. No radica en un concepto válido universalmente, ¿sí?, que no puedo modificar, sino que es arbitrario y no está determinado solo por este uso específico del lenguaje, sino también por la relación que el receptor va a tener con esa obra que está leyendo. Entonces, lo literario lleva implícitas las diferentes formas en que las personas nos relacionamos con lo que estamos leyendo, con lo escrito. Aquí no solo los lectores cobrarían un papel relevante para decir qué se lee como literatura y qué no, sino que además la crítica literaria, los medios de comunicación, las editoriales, las universidades y las escuelas tienen un rol decisivo para definir qué es la literatura. ¿Sí? Estas instituciones lo que van a terminar definiendo es qué obras van a formar parte del canon literario y qué no. Entonces, definimos literatura como aquellas obras que producen el goce estético como una definición artística, ¿sí?, pero además también tenemos que tener en cuenta el papel de los receptores, la relación que tienen los lectores con esa obra y también aquellas instituciones
que terminan de definir qué es la literatura y qué no. Y obviamente que tenemos que definir también lo que es canon literario, ¿sí? El canon, la palabra canon tiene origen griego. Entonces, remite a un concepto de norma y subraya la existencia de un modelo al momento de considerar las obras literarias. Entonces, el canon literario es el total de obras escritas y orales que aún hoy subsisten. Pero ese canon potencial limita la posibilidad de acceder a ciertas obras, ¿sí? Algunos textos entran en él, otras quedan afuera. Entonces, de este modo, podemos afirmar que todo canon es solo una parte de una ilusoria totalidad literaria. O sea, el canon literario van a ser, estas obras entran en lo que es literatura, estas obras quedan afuera. Y como que al quedar afuera, yo voy a tener esto de no puedo acceder a ellas como literatura. Entonces me queda un poco corto. Vamos a tener el canon oficial, ¿sí? Aquel que representa a toda una sociedad. Debemos decir que las instituciones que lo originan son de ámbitos distintos, como el político, el educativo, el periodístico, el académico, ¿sí? Etcétera. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el canon crítico. Allí interviene el campo intelectual, o sea, las universidades, los críticos literarios, las personas que están preparadas y que estudiaron mucho para hacer una crítica literaria. También tenemos el canon accesible, que actúa tanto el mercado de comercialización como las bibliotecas. O sea, en el canon accesible yo voy a tener aquellos libros que son accesibles para todos. Entonces puedo pensar en las bibliotecas públicas, la biblioteca de la escuela, todo lo que tiene que ver con la comercialización, qué libros puedo comprar y qué libros no, por el precio, por ejemplo. Hoy en día muchos de los libros que salen nuevos son muy caros y no son accesibles a todos. Y por último tenemos el canon clásico, que contempla aquellas obras que son consideradas clásicas universales y que necesito y tengo la obligación de leer, ¿sí? Podemos mencionar al Martín Fierro, al Mío Cid, al Quijote de la Mancha. Las obras de Shakespeare, son obras que son consideradas clásicos. Y acá vamos a ir a una cuestión muy importante que tiene que ver con los géneros literarios. Nosotros tenemos un mundo literario lleno de un montón de obras que van a tener como característica común que forman parte de ese mundo literario porque al leerlo generan un goce estético. Pero esos géneros literarios lo que van a hacer es ordenar de alguna manera y clasificar todo lo que sea plausible de estudio, va a tener intrínsecamente una clasificación. Entonces, en este caso vamos a definir tres géneros: el narrativo, el lírico o poético y el dramático o teatral. Y vamos a estudiar cada uno de ellos. Si pensamos en el género narrativo, se caracteriza por la presencia de un narrador que relata acciones llevadas a cabo por personajes en un tiempo y en un espacio que puedo determinar. Suele escribirse en prosa y corresponden a este género, por ejemplo, los mitos, los cuentos, las novelas. Luego tenemos el género lírico, que muestra una perspectiva más subjetiva, gira en torno a un yo que expresa sus sentimientos, sensaciones y sentimientos, que le vamos a llamar yo lírico o yo poético. Se presenta por lo general en verso. Pertenecen a este género los romances, los sonetos, las canciones y las letras de canciones. Y por último tenemos el género dramático. Representa las acciones en un escenario por medio de actores que encarnan personajes en un tiempo y en un espacio. Se presenta en forma de diálogo, monólogo o soliloquio y se incluyen en este género las tragedias y las comedias, por ejemplo, las obras de Shakespeare. Y por otro lado, tenemos que pensar también que la clasificación de los géneros literarios muchas veces lleva a dudas o a confusiones, o tienen también muchas excepciones. Si nosotros, por ejemplo, leemos el Martín Fierro, vamos a ver que está escrito en verso, entonces uno tendería a clasificarlo en el género literario, en el género lírico,
pero en realidad tenemos la cuestión de que hay un narrador que cuenta la historia, en este caso de Martín Fierro, que vamos a tener personajes, que vamos a poder delimitar un tiempo y un espacio. Entonces, caería en la confusión de pensar si es lírico o si es narrativo. ¿Sí? Con una cuestión estructural lo clasificamos en el lírico, pero por una cuestión de contenido lo vamos a clasificar en el narrativo. Entonces, como lleva muchas dudas, hay otra corriente de clasificación que es una clasificación más general, la clasificación de Bakhtin, que son los géneros discursivos. Los géneros discursivos vamos a tener los géneros discursivos primarios y los géneros discursivos secundarios. Los géneros discursivos primarios son los géneros simples que se utilizan en la comunicación inmediata y coloquial, que puede ser una conversación, una carta, un saludo, una onomatopeya, un chat, un mensaje de texto, un comentario de Facebook, de Instagram. En cambio, los géneros discursivos secundarios son más complejos, conllevan una elaboración, generalmente son escritos, como pueden ser los géneros literarios, los periodísticos, los académicos, etc. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que los géneros discursivos secundarios pueden contener a los géneros discursivos primarios. Por ejemplo, yo puedo tener una novela donde aparece la conversación entre dos personajes. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener un género discursivo secundario que contiene uno primario. Otro ejemplo puede ser en un artículo periodístico donde tenemos citado textualmente lo que dijo un testigo del hecho. Entonces ahí vamos a tener también un género discursivo secundario que contiene a uno primario. Estos serían los conceptos más importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de pensar en literatura y pensar en todo esto que tiene que ver con cómo clasifico una obra, qué características voy a tomar, y lo que es muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de clasificar tiene que ver con que en la literatura, como no es una ciencia exacta, voy a encontrar muchas excepciones a la regla. Entonces, podemos tener la excepción del Martín Fierro. Si ustedes están viendo este video y están en cuarto año, yo acá les acabo de dar definiciones muy exactas de cada uno de los géneros, pero cuando leamos las obras pertenecientes a cuarto año, vamos a ver que estas obras rompen con este molde. El poema de Mío Cid rompe con este molde, Martín Fierro rompe con este molde, al igual que La cautiva. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a tener definiciones que van a participar o que van a tener rupturas constantemente, porque la literatura en definitiva es arte y no es una ciencia. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.